auxilio, servicio a domicilio. Transpiro la casaca hasta el punto que la destino. Son valores y principios, estoy sacando filo, buscando el equilibrio entre la calma y el desquicio. Tanto humo que me asfixio, la cabeza un delirio. Panita baja el vidrio que despegamos del piso. En camino al precipicio, volando sin alas, si no es ficticio. Alto como pirámide de Egipto, yeah. Ajá. What? Fe de que todo irá mejor. Recargo energías frente al sol. Qué rico sabor tiene esta flor. No vengas a hablar de amor si no sabes de valor. No me simpatizas porque no tenés pasión. I'm a player. Traigo exquisitez pa' que deleiten el relleno para el paper. Y más trucos que un skater pretendientes. 0.000 proyectos en la mente, pendientes del día que quiero que estalle y me alimente. Wow. Señoras y señores, otro lunes de 2010, prendiendo un stream para analizar lo que pasó hace algunas horas nada más en Cancún, lo que viene en Miami, una semana especial por el relanzamiento de alguna manera del circuito. Lo veníamos hablando un poquito fuera del micrófono. Iván Sandler, la semana pasada no estuvimos, teníamos muchas ganas de volver a vernos y de reencontrarnos, al menos de manera virtual. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Sisa? Bien, te extrañé ¿Sí? como extraña Premier Padel, aparte a 99 del top 100. Ese nivel fue lo que te extrañé durante esta semana que no nos vimos. Por suerte algo de acción tuvimos ya y se viene, bueno, un poco, para decirlo de alguna manera, una normalización forzada porque ahora se vendrán torneos de una categoría que los jugadores, tanto los jugadores como el circuito, saben que están obligatorios a disputar, así que veremos cómo se va a desarrollar esta nueva normalidad. ¿Se ve ahí, acá atrás? ¿Se ve esto? No voy a Se hablar, ve, no voy a sí, hablar de la derrota ayer del Atlético de Madrid. De momento, estoy bien. para salir a pedir cabezas. Ayer hubo algún silbido, vamos a llamarlo así, para con el entrenador. Ya hay Apa. cuestionamientos, 72 horas trágicas para la mitad de Madrid. No me voy a meter en tema de fútbol, yo soy de River, no voy a elegir acá Tam- parcialidad, pero No te eh, metas ahí tampoco, ¿eh? tampoco, ¿no? O sea, no No, se puede no, hablar de no. nada en este No momento. se puede hablar de nada, de la pelotita amarilla nada más. No, bueno, durísimo. Pero la derrota de ayer, 4 goles en 20 minutos, era para resultados saca técnico, como diríamos en Argentina. Acá, investidura mayor para el señor Simeone. No está Seba Nerone hoy, que también seguramente. Ayer tenía doble función, ¿no? Porque por un lado, tema pádel con una pareja en la final, pero con el otro ojo mirando, ¿no? Clásico de Avellaneda, también, Racing Independiente ahí, y Atlético de Madrid contra Real Madrid. O Sí, sea, sí. la atención estuvo en varios frentes. Sí, por ahí los resultados son el motivo por el cual Seba no está en este momento acá, ¿no? Porque, No. Seba pero ya bueno, en le mandamos un Miami, abrazo grande. le mandamos un abrazo, lógicamente, ya está en Miami. Se imaginarán el poco tiempo entre que llega una pareja, el vuelo, el hecho de tener que entrenar este rato que tienen, porque mañana ya martes está comenzando el cuadro principal. Es cierto que las parejas mejor preclasificadas arrancan un poquito adelante, pero con mucha tarea. El lunes que viene, Ivo, ya te lo adelanto y lo puedo confirmar, Bien. invitado de lujo. Tenemos acá en el stream en vivo. Espero Eh, que no sea Cholo Simeone, porque después de lo que dijiste de Sacatécnico, por ahí no no, nos recibe bien, pero a esa altura, ¿puede ser? no, por encima. Por Por encima, encima. por encima del Cholo Simeone. El Bueno, lunes que viene, alguien que está haciendo su estreno esta semana en un nuevo rol. Te lo dejo ahí, pensalo. Fuerte, ¿no? Invitado epa. fuerte tenemos el lunes que viene para. Yo creo que son de esas entrevistas, Ivo, que causan después rebote mucho. En redes sociales se habla mucho, se escucha, en el propio ambiente del circuito. El lunes que viene va a estar bueno. Al final del stream te voy a decir quién es.
Muy bien, perfecto. Lo espero con ansias, pero estoy para disfrutar este también, porque tenemos bastante material. Ayer finalmente se dio, y nos metemos de lleno en un poco en análisis de el día de hoy, la final que todos estábamos esperando en la previa, cuando se conoció el camino, el cuadro, ¿no? Entre la pareja por ranking, máxima favorita del torneo, Franco Stupaczuk y Juan Lebrón, contra la pareja que más titulares, de la que más se ha hablado, más videos le hemos dedicado en este inicio de temporada, que es Gonza Alfonso, Tolito Irre, recientemente, hasta hace 2 meses, número uno de A1 Padel, ahora ya abocados de lleno en Premier Padel. Empezamos, primeras conclusiones. Ivo, estuviste ahí con la cobertura en redes sociales. Eh, yo después daré mi opinión, pero ¿qué te pareció esta final? Bueno, en principio era una final a la que había que apagarle el contextualizador, ¿sí? Había que pensarla como un elemento en sí mismo por fuera de lo que tiene que ver lo que es el conflicto entre jugadores, Premier, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque la manera en la que llegó cada uno a esta final, bueno, tendrá sus consecuencias o cada uno sacará sus conclusiones en función de eso. Stupa y LeBron como los únicos jugadores anotados dentro del top 100. Gonza Alfonso y Tolito Aguirre como jugadores que partían mucho más allá de ese número, aunque probablemente, y como lo vienen demostrando, tienen nivel para estar dentro de las mejores parejas y han logrado su objetivo principal, que era sumar muchísimos puntos para tratar de acceder directamente a los cuadros, cosa que lograrán a partir del torneo de Santiago. Bien, ahora, dicho todo esto, teníamos una final para disfrutar. En la previa había mucha expectativa respecto de la posibilidad de ver cómo se enfrentaban jugadores que fueron top durante mucho tiempo en el circuito de A1 y los jugadores que ¿Mm? son top en el circuito Premier. Creo que de alguna manera el primer game fue dicho en términos que no se entienda como peyorativo, ¿no? A ver. Stupa y Ledron los mearon el primer game, pero no los mearon en términos de forma ofensiva, sino a marcarle la cancha. Como el perro marca territorio, bueno, ellos marcaron el territorio también que, che, tranquilo porque acá somos nosotros, Ujú. ¿sí? Con un game de saque en donde era devolución, resto, boom, devolución, resto, boom, ¿sí? Cuatro winners Sí. en nada, Los dos lo primeros que puntos fueron asume. con pegada de Juan Lebrón. Te lo anexo ahí. Ujú. MVP de la Y los final. dos, exacto, y los otros dos fueron directamente de Estupa, o sea, era cualquiera de los dos iba a estar en esa sintonía. No fue el nivel, o por lo menos la tensión que se sostuvo durante el resto del duelo, en donde lo que podemos pensar en términos de conclusión es que no hubo paliza en cuanto a lo que fue el recorrido general del partido, pero nunca hubo disputa del resultado. Nunca estuvieron cerca Gonza y Tolito de poder pelear. El primer set parecía que pintaba para un 6-0. Ujú. eh, los chicos que venían de A1 lograron sostener su saque y después quebrar para por lo menos decorar el resultado un poquitito mejor. Y el segundo set por lo menos empezó algo más parejo, pero tampoco hubo equivalencias. Y me parece que hay bastantes cosas para pensar respecto de esto. Mucho tiene que ver con aquellos golpes que no se cuentan en la estadística cuando uno mira lo que son los winners, los errores no forzados y ese tipo de cuestiones. Y creo que la diferencia estuvo en esos golpes, quizás un poco más transicionales, en donde Gonza y Tolito tuvieron mucha dificultad para justamente darle dificultad a esa bola y que no pegaran cómodos Estupa y Lebrón. Las bolas cuando se jugaban por abajo recibían una presión asfixiante y sobre todo Gonza en el comienzo estuvo muy apurado en salir con el globo y cuando estos tipos vos le dejás un globo Lo corto, corto, sí. bueno, sabemos lo que pasa con jugadores de la talla de Stupa y Lebron y además con unas condiciones de pista que favorecían muchísimo pegar cuando esa pelota Sí. quedaba corta. Sobre todo, si me permitís hacerte un paréntesis, Ivo, en los tres primeros juegos quedó bien claro por dónde planteaban el partido Alfonso y el Tolito. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo y eso es lo lindo de un debate. Al final nadie tiene la razón, Totalmente. pero
el primer error de Juan Lebrón llega en el 2-0, 15-0, cuando pega, queda corto, después de un par de voleas, y Alfonso la recupera. Pero la sensación que me quedó en cuanto a los términos de análisis de juego, estoy de acuerdo con vos en que de abajo les costó conectar un globo de calidad al Tolito y a Alfonso, y que cuando estaban en la red, con los golpes de abajo, muchas veces buscaban esos recursos de pared lateral para ver si podían sorprender, pero no podían salir de ese ahogo. Eh, Ujú. y después te hago un asterisco en base a lo que decías, que para analizar este partido hay que quitarle el contexto, y yo creo que hay un contexto que hay que incluirlo. No en sí el contexto de la ausencia del top 100 o de la ausencia de otras parejas que pueden hacer más dificultoso el camino hasta llegar a la final. Pero si solamente analizamos el partido, nos vamos a encontrar con este dato que buscaba. Porque digo, ¿por qué estamos hablando tanto del Tolito y de Gonza? Y ya volvemos a análisis en la final. Claro, del 19 de febrero al 26 de marzo, o sea, ayer domingo, el Tolito y Gonza jugaron 5 partidos en el Flip Gold de Paredes, 5 partidos en el P2 de Gijón. De ahí volaron de España a Puebla. 5 partidos en el FIP Platinum de Puebla y 4 partidos en el P2 de Cancún. Es decir, en 26 días, perdón, con un viaje Europa, América mediante, jugaron 19 partidos. Es decir, el desgaste físico que traen, yo creo que en alguna parte del partido, en algún momento, también quedó en evidencia de que vienen con un trajín de mucha intensidad y justo le queda, como cuando jugabas al Mortal Kombat, viste, ibas pasando escalón, de repente te encontrás con el rival más esperado, el más difícil, y uno ya llega con un lastre importante. Entonces, tan solo ese contexto quería poner, y Sí, después y hablaremos en más, cuanto, pero sí, pero no, digo, decía, en cuanto a lo del mirando a contexto, yo, futuro, perdón, sí. mirando a futuro, hoy lunes debieran jugar 2 partidos de quali para meterse en cuadro. Entonces, hay una exigencia y un contexto. Yo creo que en algún momento ya vieron que lo de enfrente era superior, y en el segundo set coincido con vos de que no hubo disputa en cuanto al marcador, pero también sentí que venían ya con el físico muy castigado, Alfonso y Aguirre. Sí, yo cuando hablaba de contexto me refería a la forma en la que llegaba cada uno en términos Bien. del conflicto general, no respecto de lo deportivo a la hora de analizar el partido, que como bien vos decís, vienen con un desgaste mucho mayor. Cabe preguntarse también si del otro lado no existe todavía algún desajuste por lo prolongado que ha sido para jugadores como Estupa y LeBron, y veremos en Miami cómo afecta eso a los jugadores que vienen con menor recorrido, quizás más cuidados de lo físico, pero menos finos respecto de las sensaciones De la con algunos competencia, golpes. lógico. Que eso a veces son dos caras de la misma moneda. Pero sí, respecto de lo que ha sido el partido, algunos dicen, no, bueno, fue paliza igual. Bueno, después ya entramos ahí en detalles mínimos respecto de qué es lo que consideramos o no consideramos paliza. Yo creo que tanto LeBron como Stupa bajaron después de los primeros games, bajaron un poquitito el nivel de intensidad sabiendo que les alcanzaba y que estaban consiguiendo el objetivo de no darles ningún tipo de resquicio por donde colarse a Gonza y a Tolito. Entonces, en ese sentido dice, bueno, pero si los rivales bajaron la intensidad, bueno, sí, también bajaron. Sí. Pero bueno, lo que pintaba al principio como un 6-0 prácticamente inapelable, en donde no los dejaban ni siquiera conseguir un poquitito del volumen de juego que jugadores con la calidad que tienen Gonza y Tolito muchas veces necesitan para poder sentirse cómodos y desplegar todo ese abanico de recursos que tienen, tampoco lo estaban consiguiendo. Entonces, me parece que en ese sentido salieron todos satisfechos en cuanto a, bueno, competimos lo que pudimos, Ujú. primera vez contra una pareja top de este estilo, y los otros consiguieron su objetivo. Yo me quedo con unas palabras que dijo Stupa. Stupa dijo, teníamos que venir a trabajar y fue lo que hicimos. Creo que fue lo que más me llamó la atención de sus palabras posteriores. Y en cuanto a las conclusiones de ellos, hay poquitito, ¿no? Para sacar adelante en relación a un torneo desvirtuado Ujú. en cuanto a la conformación del cuadro. Hay una diferencia también, Ivo, en cuanto a la utilización de los tiempos verbales. Vos publicaste un tweet en Padel Arg, una página de referencia en Twitter, sobre todo, de cobertura del pádel argentino, internacional,
de, no recuerdo si la expresión fue, no hubo equivalencias o no hay equivalencias. Me parece que hoy el debate se presenta ahí, entre Alfonso y Aguirre no pudieron competir en esta final contra una pareja que va a someter de esta manera, y hago un paréntesis, LeBron es derecha, gente, ayer quedó demostrado, es el jugador que desde su posición más saca la diferencia de los jugadores diestros que juegan a la derecha, cierro paréntesis, y otra cosa es decir, no hay equivalencia porque Alfonso y Aguirre no le pueden competir de igual a igual a este tipo de parejas. Después quiero hacer apenas un párrafo de el tema hate, que hoy está un poco sobre la mesa, de moda, de una pareja que despierta, creo que en iguales proporciones, amor y odio. Amor y odio. Muchas veces se le carga hoy veía mucho la frase, se acabó la mentira de una pareja que quieren poner como que está a la altura de tal y cual. Yo ahí hago un asterisco de que hasta el día de hoy, lunes 17 de marzo, no he visto una declaración de no solo Alfonso y Aguirre, sino otro jugador de A1 Padel autoproclamándose como una pareja que pueda ser la mejor del mundo o un jugador que pueda ser el mejor del mundo. Si muchas veces se ha dado ese debate de si le da la técnica, el físico y el talento para competir para con los Tapia y los Coelho a jugadores de A1 Padel, fue por declaraciones de Fabriz Pastor directamente. Yo recuerdo la primera que en una entrevista mano a mano me causó mucha sorpresa cuando le pregunto, fue a finales de 2021, ¿quién es el mejor jugador del mundo? Y me dice, para mí es Federico Chiostri. En ese momento, integrante de la pareja número uno del mundo. Y el debate se ha prolongado hasta la fecha, pero siempre por voces externas a los jugadores. Incluso en este torneo, no, creo que fue los cuartos de final, en la entrevista post partido, o el torneo anterior, me parece en Gijón, Gonza y el Tolito remarcan, estamos en un circuito nuevo, tenemos que adaptarnos, todavía nos queda aprender. Es decir, nunca los vi desde subirse a ese pedestal de decir nosotros somos los número uno de One Padel y venimos acá a llevarnos a todo puesto, porque tampoco es la realidad, ni es lo que ellos quieren dar con su discurso. Entonces, si muchas veces se le cae a este tipo de jugadores, que después voy a analizar un poquito el contexto de lo que a mí me parece, de por qué está bien que hayan ido a jugar tanto Gijón como Cancún y por qué me parece mal que sus propios compañeros, los que hoy están haciendo el boicot, les caigan a ellos con mensajes como capciosos en redes sociales por el dineral que resignaron, por la decisión que tomaron y sobre todo, Ivo, por el momento en el cual ellos tomaron la decisión de dejar a A1 Padel y pasarse a Premier Padel, pero no termino de entender que se les atribuya a Alfonso y a Aguirre como esa postura de decir, vieron que al final no son los mejores. Eso es un debate externo. Después, como nosotros podemos opinar, o vos Ivo podés opinar, o yo puedo decir, che, me parece que el nivel les da o no, pero al menos desde los jugadores nunca vi un mensaje de ese estilo, de que muchas veces se le atribuye a través de redes sociales o de comunicadores o de periodistas o demás. No, es que los jugadores son los primeros que saben y que conocen el nivel y que saben para qué están. E incluso Tolito ha dicho, nos lo ha dicho a nosotros en una entrevista, dijo, nosotros le habíamos preguntado por qué Mm, no pasaba de A1 a Premier de verdad. y su respuesta es porque no quiero volverme en primera ronda en un 6-1, 6-2 en todas las primeras rondas. Algo así había Sí, sido. me acuerdo. Fue en Buenos Aires hace un año, poco más de un año y medio, me parece. Hace 2 años Otro fue en contexto, sí. 2023. Sí, sí, totalmente. Con lo cual a nosotros nos sorprendió que incluso se pusiera en las expectativas por debajo de lo que, está bien, sabíamos que no estaban para pelear entre los primeros puestos, pero tampoco para primera ronda de esa manera, cosa que creo que vienen demostrando que, bueno, vienen demostrando ellos de la pareja 100 en adelante y muchos partidos sumamente disputados, pero hay un gran espacio en donde ellos todavía pueden crecer y donde pueden mejorar. Pero son los primeros que lo saben, entonces de la boca de ellos no va a salir nada que aparte los pueda perjudicar a futuro. Entonces, me parece que en ese sentido se han manejado muy bien. Y el hecho de que, bueno, estén ahora disputando los torneos de Premier, Sí. nos sirve un poquitito para ver esa diferencia que hay, porque sobre todo, porque ayer uno comentaba, decía,
Bueno, pero los estás comparando con Stupa y LeBron. Claro, pero el punto es comparar pareja top con pareja top entre los circuitos. No una pareja top con alguien 50 o 100. Mm, Obviamente, si ellos no les pueden ganar a los jugadores 50 durante 10 torneos, diremos, che, no estaban ni para estar entre los primeros 60, 70 del circuito, sí, evidentemente a partir de los resultados. Pero la comparación se da entre top y top. Es la primera vez que hay un enfrentamiento de este estilo, si no me equivoco, porque realmente no recuerdo ninguna otra sí. que pueda No, ponerse. no, no. Decir, bueno, Pincho y Diestro fueron a jugar a Iguan, ganaron. Ok, es un parámetro, pero no es este. Es otro parámetro distinto, otro punto de comparación distinta. Ahora, me parece que creo que el término, no sé si lo usaste vos, que fue de amor-odio, Sí, eh, el amor genera odio y el odio genera amor. Ante mucha gente que, por ejemplo, esto lo hemos visto cuando se da o cuando se está por dar una lista de jugadores para la selección argentina, para el Mundial, muchos piden la presencia de Gonza y de Tolito. Sobre todo de Tolito también más respecto de la calidad que tiene, la mano que maneja, y muchos otros diciendo, pero ¿cómo vas a pedir a Tolito para la sí, selección sí, sí. argentina No si hay, no tenés hay gris, no hay un punto medio. Claro, tenés, no sé, 15 jugadores y tenés que llevar a 8. Y por ahí el tipo no está entre los 15 mejores en cuanto a nivel general. Por ahí es de los 5 más talentosos. Ujú. Pero bueno, creo que un poco se genera esta sensación de amor-odio y de exageración justamente porque no hay grises, porque no hay punto medio y porque o los amás o los odias, que no es una posición que se tenga que sostener, digo, no. Pero me parece que pasa muchísimo eso en redes sociales. Mira, estoy de acuerdo totalmente con vos en esto. Quiero que veas, y la gente también del otro lado, un extracto de la entrevista que hizo Emilio Forcher en su cuenta de Instagram con Óscar Solé. Óscar Solé, hiperconocido en el mundo del pádel, para aquellos que no lo conozcan, además de ser el narrador de A1 Padel, es la persona a cargo de la comunicación. Y en este caso sirve como para tener la campana desde el lado de A1 Padel de cuál es la situación de Alfonso y Aguirre. Nosotros, creo que el 5 o el 6 de enero, publicábamos que dejaban A1 Padel y se iban a jugar a Premier. Hubo un silencio extenso. Yo no intentamos hablar con ambos jugadores. De momento prefieren no dar entrevistas. Tampoco los vi en otros medios de comunicación, con lo cual es totalmente respetable la postura que tiene en este momento. Pero Solé un poco explica cuál es la situación. Escúchalo, digo, mira. De lo que tú me mencionas de la pareja número uno del circuito, Tolito Aguirre y Gonzalo Alfonso, yo te diría que a día de hoy se mantienen ahí en esa posición como pareja número uno de A1 Padel hasta que no ocurra lo contrario, hasta que incumplan el contrato. Para ponerlos en contexto, ellos no tienen la obligación de jugar todos los torneos en categoría Open, sí, los Master y Grandmaster. Lo que no pueden hacer tampoco es jugar otro circuito en la misma semana en que haya un torneo de A1 Paddles. En el momento que eso ocurra, que creo que está ocurriendo esta semana porque están jugando un FIP en Puebla, pues en ese momento incumplirían el contrato, con lo cual a partir de ahí entrarán las acciones legales o lo que sea pertinente. Visto lo visto, está claro de que no volverán a jugar A1 Paddle. Ellos han tomado la decisión de pasarse al otro circuito. Desde aquí, que tengan suerte y nada, cada uno sabrá lo que ha dado por ellos, por nosotros y nosotros por ellos. Ahí lo dejo. Ahí más o menos creo que queda claro por dónde va la situación de Alfonso y Aguirre en A1 Padel. Desde ese momento pasaron dos cosas claves. Uno, cerraron las inscripciones del torneo de Busoley. Es el primer Grand Master torneo del cual por contrato tienen la obligación de jugar y no están inscriptos. Y punto número dos, desaparecieron del ranking. Es decir, uno busca a Alfonso y Aguirre en el ranking de A1 Padel y ya están con la misma cantidad de puntos que Blayota Sandler. Es decir, Tienen uno más que nosotros. bueno, estamos a uno nada más. O sea, Parece, creo que en el puesto 682, si no me bueno, equivoco. ahí están entonces. ¿Por qué creo yo y por qué venía esta explicación y este video? A que considero que está bien que hayan jugado tanto Gijón como Cancún. Primero, hasta noviembre del año pasado, los jugadores que no jugaban Premier Padel no podían asociarse a la PPA, porque era un requisito indispensable para que puedan hacerlo.
es jugar dentro de Premier Padel. Hubo muchos jugadores que están fuera o que estaban fuera de la esfera y nunca pudieron asociarse a pesar de que tenían la intención. Y punto número 2, ellos tienen su batalla legal por otro lado. El 5 de enero, 6 de enero, 4 de enero, 7 de enero, cuando tomaron la decisión de jugar en Premier Padel, nadie podía anticipar que iba a pasar esto en los 2 primeros torneos P2 de la temporada. Ellos fueron a jugar Riyadh, jugaron, creo que ganaron el partido de primera ronda de quali, en segunda perdieron, pero en ese entonces, para graficarlo, habían tomado una decisión de el año pasado, en 2024, en A1 Padel, por premios, facturaron unos 180.000 euros. Esto es simplemente entrar a la página, cuánto reparte, no estoy rompiendo ningún código de confidencialidad, es los resultados. En cuanto a mayor facturación por premios, se encontraba entre la quinta y sexta ubicación, por encima de, para que tengan unos parámetros, Coqui Nieto, John Sanz, Paquito Navarro, es decir, estaban facturando a la altura de los jugadores top con los cuales ahora se los mide en cuanto a nivel deportivo, y los pibes aún así, creo que Alfonso tiene 29 años, cumple 30, o 28, cumple 29 ahora, es 96, sí, 29 ahora a finales de marzo, el Torito tiene 27, facturar casi con seguridad, arriba de 150.000, 160.000 euros por año para meterse en la jaula con los Leones y ir a jugar previas. Esa era su intención. Incluso cuando nosotros publicamos, Ivo, la idea de ellos era jugar separados, estaban apuntados en estos torneos también de manera separadas, cuando ve que se da la posibilidad de jugar juntos por ranking, lo hacen, pero la decisión fue mucho antes, incluso sabiendo que este año en cuanto a temas económicos iban a perder mucho dinero, de meterse en Premier Padel. Entonces yo a ese tipo de jugadores, a ese tipo de personas sobre todo, en mi consideración siempre van a partir un escalón por encima, porque tienen, así como tuvo en aquel momento Leo Burger, como tuvo Alex Chozas, como tuvo Agustín Torre, de salir de One Padel y ahora jugar con Cepero, todavía no con el nombre de estos jugadores, pero un Juani Rubini, que también empezó a jugar circuito, jugó la final del FIP Platinum último, todavía no metido en Premier Padel, pero con esa proyección. Entonces, a ese tipo de jugadores que son capaces de resignar ese dinero por una decisión personal y deportiva, de medirse, de competir, de tratar de ver hasta dónde les da en los mejores años deportivos de su carrera, dámelo. No termino creo, de dimensionar lo que, claro, con el bolsillo del otro todo es más sencillo. Bueno, son 200.000 euros, no es nada. En los mejores años de tu carrera es muy difícil. Y hay muchos jugadores de A1 Padel que están ahí, ¿viste? Y cuando de repente se presentan los números sobre la mesa, no se animan a terminar de dar el pasito, porque saben que en el otro lado sí, si se llega a las altas esferas, hay un techo mucho más alto, lo hemos visto en los Tapia, en los Arturo y los demás, pero en el medio hay un camino muy difícil de transitar. Y un paréntesis, Ivo, solamente esto, no me quiero extender más. Están adentro los puntos ya para el torneo de Cancún, es decir, este lunes se actualizaron, se sumaron los 600 puntos para Estupa y Lebrón, los cuales los hace estirar un poco la diferencia para con la pareja número 4, Coqui y Yanguas. Tienen hoy 17.500, todavía lejos de Galán y Chingoto, 24.780, pero también lejos de los cuartos, en este caso, Coqui y Yanguas, 13.720. Decían en marca y en relevo que iban a pedir la impugnación, la verdad no tengo ni idea por dónde van esos tiros, pero a día de hoy, la realidad es que Alfonso sube 12 puestos, perdón, en el ranking, puesto 35, Tolito sube 13, puesto 40, casi con total seguridad, todo el año se aseguran jugar cuadro principal. Les llegó, creo que más. Me toca a mí ponerme un poco en el lugar del abogado del diablo, en ¿Vale? donde todos los argumentos que vos decís yo los atiendo y los entiendo. Y no es que con esto vaya a sacar conclusión, digo, si vos decís yo los banco, yo digo yo no los banco, como si fuera programa futbolero de mediodía. Sí.
Pero me parece que también hay otros argumentos atendibles en cuanto a la duda. Vos decís, por ejemplo, todo lo que ganaron y al nivel de jugadores que hoy son top de Premier. Y uno podría decir, bueno, entonces, si tanto ganaste durante tanto tiempo, no te iba a complicar económicamente dos torneos y tu ascenso podía darse de forma deportiva, por lo menos desde otros méritos. Y a la vez, vos estás dejando de lado o avanzando por encima de Sí, un montón de otros jugadores que no estuvieron pero ni cerca de ganar un cuarto de lo que vos ganaste durante tanto tiempo, que creo que esos son los más enojados, ¿no? sí. Digamos, a los top 3 lo que hagan Gonzo Alfonso y Torito Aguirre en este momento no les cambia demasiado, no están mirando eso. Pero hay otros que dicen, che, loco, yo acá estoy peleando por determinadas condiciones. Estas condiciones van a beneficiar a estos jugadores. Si Ujú. estos jugadores hoy están jugando este circuito, es porque nosotros nos plantamos con World del Tour. Y si nosotros nos plantamos con World del Tour y nos estamos plantando ahora, ellos sacan los beneficios de todo lo que nos plantamos nosotros y sin embargo ellos ni siquiera se adhieren. Con esto no estoy diciendo si está bien o está mal, ¿eh? Estoy tratando de entender los argumentos de la crítica y yo creo que hay argumentos de crítica muy lógicos y argumentos de banca, como los que diste vos, muy lógicos también. Como vos decís, ellos vienen de, bueno, van a tener su propio quilombo con A1. Bueno, están en un gris mucho más difícil que, que el caso de Lebron y Estupa. Entonces, en ese sentido, ahí me parece que es un poco más debatible en, en cuanto a esa situación. Ahora, Sí. Lebron y Stupa, los puntos están anotados. Yo pensé que habían dicho que eran, que los iban a devolver, que no era por los No, puntos. no. En el ranking Automático, ¿decís? no, en el ranking de la FIP se actualizan los puntos como cada lunes y no solo estupa LeBron. A ver, no creo que dependa de una pareja decir, no, yo los devuelvo los puntos, no los quiero hacer esto. Es como que fuiste, jugaste, ganaste. Quien está a cargo del ranking de la FIP automáticamente los suma. Salvo que pase algo con todos los puntos del torneo. Sí, Pero sí. No, era un yo quiero poco hacer. retórica la Sí, pregunta. sí, pero quiero matizar un poquito en que para mí hay diferencia entre lo de Alfonso y Aguirre y lo de otros jugadores. Quería simplemente hacer eso. Otros jugadores, Adam Axelson, Simón Vázquez o Simo Cremona, por poner jugadores o Clement Jeans, dos suecos, un italiano, un belga. Para mí hay diferencia entre las decisiones de esos jugadores y la de, en este caso, los dos que están en el foco de la tormenta, como son Aguirre y Alfonso. Por eso simplemente quería contar un poco la historia para que después la gente pueda hacer su análisis de si está bien o está mal en base al análisis de cada uno. No tanto a modo de opinión, sí, la he dado, pero que se tenga el contexto general. Dicho lo cual, Ivo, el análisis de la parte masculina se reduce en gran medida a la final. En el resto hemos tenido de vuelta la participación de, bueno, lo mencionaba recién, de Axelson y Simón Vázquez, ganándole en cuartos de final a los campeones de Gijón, a Cabeza y García. Y en cuanto a resultados, no sé si nos ha dado mucho más. No, no, demasiado más. Axelson, que es un jugador que venimos observando desde hace tiempo. Justo el otro día me crucé con un tuit de una frase de Maxi Graviel, que me perdonen los compañeros del medio en donde salió la entrevista porque no me acuerdo en este momento, en donde decía cada vez va a haber más jugadores de 2 metros que van a tener la movilidad de los jugadores de 1,70 m. Y creo que Axelson está a esa vuelta de tuerca ¿Sí? de sacar una diferencia. La semifinal que juegan contra Torito y Aguirre, cuando él se enganchó en el partido, el que se fue a su compañero. Ahí cuando estaban disputando el segundo set, ¿Sí? justo hubo desacoples entre la pareja, pero bueno, creo que dentro de lo deportivo es un jugador que venimos viendo también porque es sueco, porque siempre que se suma otra nacionalidad para nosotros tiene un puntito más, ¿viste? Es como que decimos, dale, dale, enganchate acá, así empezamos a ver todavía más banderitas diferentes dentro de los cuadros, que es algo que creo que anhelamos todos. Eh,
no estaba hueveando con el celular, a veces lo hago, simplemente buscando la entrevista con la gente de Padel Addict, ahí en YouTube. El título es justamente eso, cada vez habrá más jugadores de 2 metros, así que la entrevista la pueden ver ahí. Y hablamos largo y tendido del masculino y ahora nos metemos a la otra rama, la rama femenina que tuvo una pareja implacable, así se dice. Delphi Brea, Gemma Triay, segundo título consecutivo, Ivo, 2P2, sin ser sets, imponiéndose, creo yo, en su mejor nivel, al menos en el torneo de Cancún. Siguen recortando para con Ari y Paula, que cayeron en semifinales. ¿Qué te dejó el femenino? Me parece que la palabra implacable, como bien dijiste, creo que acá cabe absolutamente, porque el nivel mostrado por Gemma y por Delphi durante este torneo ha sido exactamente así. Dijiste no perdieron sets, solamente hubo un 6-4, o sea, ni siquiera llegaron ni a tiebreak, ni han tenido Ujú, ningún 7-5, o sea, solamente un 6-4, el resto todos 6-3, 6-2, 6-1. Durante la final, el arranque, sufren un quiebre, están un game abajo y rápidamente recuperan y cierran directamente el set en un rally muy, muy rápido y después el resto del partido. Han demostrado mucha distancia siendo la pareja 2 con la 4. ujú, Después podemos también eh, ver si la pareja 4 es la que se desprende de ese grupo en cuanto a nivel y en cuanto a capacidad. Después, bueno, obviamente ellas le ganaron a las número 1, sí, con lo eso cual te lo iba que a estoy decir. diciendo se queda un poco, pero quizás tal vez las que hoy están mostrando el mejor nivel o lo hicieron a lo largo de 3 torneos en general, sobre todo si tenemos en cuenta que el primero necesitaban todavía algo más de acople y que perdieron contra una pareja que después no pudo disputar demasiado más, con lo cual, bueno, eso es algo que está ahí todavía dando vueltas, que es la situación de Bea y de Claudia, a ver cómo se Ujú, acercan o no a las parejas que están peleando en los primeros puestos. Creo que Gemma cuando apostó por Delphi fue un plenazo, creo que deportivamente nadie lo negaba, ¿sí? Por ahí lo que sorprendía en ese momento era si Delphi iba o no a dejar a Bea, pero me parece que ha sido un complemento perfecto porque la solidez que le da Delphi y que además a eso le suma la capacidad de estar a tope en los momentos importantes y de incluso ha logrado tener todavía mayor agresividad ujú. en su juego, es un complemento perfecto para Gemma que cuando está en su buen nivel, a mí me parece la mejor jugadora del mundo. Cuando está a Epa, tope, dentro de las versiones o de las mejores de versiones todas. de todas las jugadoras, a mí la versión de Gemma ahí es la que más me gusta. Y en ese sentido encontró en Delphi alguien que juega muchísimo para poder fortalecer sus virtudes y potenciarlas. Fuerte el título. Y la verdad es que, a ver, obviamente estás hablando de 8 jugadoras, si querés, que tienen Sí. un nivel altísimo, por ahí se puede reducir un poquitito ese grupo a 5 o 6. Bueno, algunas todavía creciendo, como el caso de Claudia, pero digo, es difícil comparar lo que es la solidez del juego de Ari Sánchez con lo que es la agresividad y la capacidad de daño que tiene Yema o lo que es su juego en la red, porque juegan a cosas distintas o tienen características distintas. Sí. Entonces, también pasa por una cuestión de gustos, ¿no? No es porque uno diga esta en su mejor versión es mejor que la otra, sino a mí me gusta lo que da Yema en su mejor versión y obviamente también una jugadora como Ari, la capacidad que tiene de sostener el juego y de pensarlo como se da mucho en el femenino, como ese tablero de ajedrez donde se pueden ver más esas virtudes que lo que a veces da la potencia del masculino. Bueno, ahí creo que estamos ante dos fenómenos y que se vienen turnando respecto del estilo de juego. Me voy a poner el lado de enfrente, si te parece esta vez. Solamente para hacer el juego, ¿eh? Yo ya he dicho en el video análisis de principio de temporada que para mí Gemma Trae había sido la mejor jugadora de revés de la última temporada, lo cual es un poco
no sé si unánime, pero sí en su mayoría creo que la gente, en cuanto a jugadores de revés, valoraba lo que había hecho Gemma por la regularidad, el hecho de haber apostado por Claudia a partir del segundo torneo, etc. Ayer Lamine Yamal, que llevaba 140 días sin marcar en liga, dijo cuando le preguntaron, bueno, Lamine por fin llegó el gol en liga, dice, bueno, yo elijo los partidos importantes para hacer goles. El tipo responde así, ¿viste? 17 años, perdía 2-0, lo diste vuelta, no sé. Y el tipo hace el 3-2. Yo creo que Ari y Paula eligen los momentos para tropezar. De acá en adelante puede pasar que pierdan primera ronda en Miami, primera ronda o octavos de final en Santiago y también en el Mayor de Qatar. Pero fíjate que se da una situación parecida a la que teníamos hace un año, donde la pareja que venía de atrás arranca mucho mejor o reencausa mejor después de que el primer torneo de la temporada lo ganen Ari y Paula. Es cierto que el año pasado el segundo había sido el Mayor de Qatar y también ya tenían adentro, entonces eran 3.000 puntos en el bolsillo en 2 torneos, en 2 semanas rápido. En este caso, los 2 torneos llegan en torneos de categoría P2, que si nos fijamos no hay diferencias sustanciales en cuanto a la calidad de rivales a las que tenés que vencer. Hay menos diferencia en cuanto a la cantidad de puntos que el año pasado. Este año dan 600, el año pasado eran 500, entonces en la bolsa son 1.200 por los 2 torneos. Pero Ari y Paula, a mí me da la sensación de que cuando tienen que activar, lo hacen. Cuando tienen que tener su mejor nivel o más regular o tener esa pizca de suerte que quizás tenés en algún momento particular, bueno, se le dan estos torneos. Por eso yo miro para los próximos 3, porque ahora tenés la gira por América, Miami-Santiago, indoor y al aire libre, Santiago. Cambia la sede, no se hace en el Movistar, se hace donde se hizo el último World del Tour, el único que se hizo ahí en Santiago. Y después el medio de Qatar. Entonces son 4.000 puntos en juego, muy interesantes para la bolsa, y hay que ver cómo se da esta exigencia, sobre todo con la reaparición de Bea y Claudia, que no jugaron el último torneo por preservación física, pero ahí leía, la caída de las números 1 es para alarmarse. Yo creo que no es para alarmarse, perdón, por nivel de juego, porque pierden una final muy cerrada contra Defi y Yema en Gijón, pierden una semifinal también muy cerrada, pero ese es el piso que se marca la pareja. Es muy difícil verlas tropezar antes de unas semifinales. Entonces, las dificultades para las otras parejas a la hora de recortarles también es minúsculo. El margen que tienen es muy escaso. Sí, el año pasado vimos cómo, en principio, Delphi y Bea fueron las que empezaron a disputarle el mayor protagonismo en los torneos, pero en un momento en el que esos torneos eran P2, lo cual pasa un poquitito, como vos decís, de los partidos importantes. Y me gustó eso que vos marcaste respecto de cómo se ha achicado la diferencia, para pensar lo siguiente: uno de los reclamos de los jugadores tiene que ver con el crecimiento de los puntos que otorgan los P2 en detrimento de los P1 y de los Major que quedaron congelados, pero vamos a analizarlo de esta manera. Hoy, Delphi y Yema tienen 1.200 puntos producto de haber ganado dos 2 torneos. torneos, Exacto. mientras que Ari y Paula tienen 1.000, si estamos hablando solamente de los torneos de los títulos, Sí, ¿no? sí, sí. Por título. Después, obviamente, en cada torneo también suman los otros. Pero digo, antes ganar 2 P2 equivalía a ganar un P1. Hoy ganar 2 P2 implica un 20% más que ganar un P1. Y vos lo dijiste, la dificultad del torneo en cuanto a las rivales que te enfrentaste es la misma, Es prácticamente la misma. exactamente la Sí, misma. sí. No es como en el tenis que vos ganaste un Master 1000 o ganaste un ATP 250 y probablemente en el ATP 250 jugaron un cuarto de los jugadores, ¿viste? Porque están disputando otros ATP 250. En este caso tendría que ser una TP 500 para tener un parámetro de referencia. Claro, bueno, Digo, perfecto, sí. Bien. Ahora, en este caso, me parece mejor que los P2 otorguen ese premio en donde 2 P2 es más que un P1. estoy ¿Sí? de acuerdo. Eso es lo que está planteando. Digo, porque justamente esto es algo que se está discutiendo y que se está debatiendo. Pero bueno, ahora van a empezar a repartirse mayor caudal de puntos. Veremos qué es lo que pasa con la pareja número 1, que sabemos que
por algo están hace tanto tiempo sosteniéndose ahí y bajón lo tiene cualquiera. Si el bajón es perder la semi ahí nomás o el bajón es perder la final ahí nomás, bueno, Sí. no es nunca un elemento para alarmarse. Ivo, apenas me quedan dos líneas sobre el femenino. Por un lado, quiero destacar a Sofía Araujo y Marta Ortega, que se me hace una pareja que es especialista en condiciones de juego al aire libre, porque han ganado 2P2 en Génova y en Ñuguiza, han hecho final en el Mayor de Acapulco, han hecho final en Cancún, 4 torneos también jugándose al aire libre. En los cuartos de final me tocó comentarlas y me gustó muchísimo. Creo que Sofía el año pasado ya lo hizo, pero este año también dando una vuelta más de madurez en cuanto a su juego, en cuanto a la elección de los golpes, la elección de los momentos, de qué, cuándo y dónde hacerlo, de no precipitarse, de que a pesar de que la final opaca un poco el torneo que hicieron, creo que es una pareja que está más cerca de competir con las 3 de arriba que con las 5, 6, 7 u 8. Pareja 6 de este torneo, también una línea para Andrea Austero y Alejandra Alonso. No estuvimos la semana pasada, pero ganaron el FIP Platinum de Puebla y esta vez tropiezan prácticamente sin poder competirles ante Gemma y Delphi. Creo que están ahora en ese proceso donde ya fueron la revelación y la pareja a temer, están dentro de las 8 y el próximo objetivo será empezar a encontrar ese punto de equilibrio y consistencia en cuanto a su juego. Creo que es lógico, por la edad que tengan estos altibajos, de que cuando tienen un día bueno y pleno, de repente embocan todas y son una pareja sumamente peligrosa, y en otros días donde no están del todo bien, bueno, tengan resultados como el que tuvieron contra Gemma Delphi, que fue 6-2, 6-1 en los cuartos Tiene de mucho para escalar, tiene mucho para escalar final. todavía, aún estando ya dentro de las 8. eh, Creo que en la consideración tiene menor ranking que si uno tiene que elegir qué parejas no enfrentarse, la pone antes de las 8, me parece. Ivo, dos centros que te tiro. Primero, ¿estuviste trabajando en los torneos que se jugaron en México? Exactamente, Isa, porque me parece que el pádel se merece que no porque vamos a empezar nosotros, digo, no es algo que nos vamos a atribuir de alguna manera, pero nos falta un poquitito de historia, algo sobre todo también de historia reciente, empezar a recordar torneos, ver, un deporte se basa en sus narrativas, esas narrativas requieren, che, ¿te acordás de este torneo acá, esta pareja, lo que hizo, aquella situación? Creo que ahora haciendo este repaso de torneos nos va a pasar que vamos a recordar cosas que fueron sucediendo en ese momento. Empezamos con México, ¿por qué? Porque se acaba de disputar el ¿Mm? torneo de Cancún y porque si bien yo creo que el pádel tiene pasaporte argentino y pasaporte español, tiene lugar de nacimiento indudablemente en México, Ujú. en 1969, en la casa de Enrique Corcuera, a partir de una falla, cómo convertir un problema en una solución, o mejor dicho, en algo nuevo. No para extendernos demasiado en este momento, pero es una historia maravillosa. En Acapulco, 1969. Y después hubo distintos torneos o eventos que se dieron, como en los 90 la Copa Corcuera, pero de acá vamos a hacer un repaso brevemente con algunas perlitas que han tenido los torneos mexicanos de Bien. World Padel Tour y Premier desde 2018 para acá. ¿Por qué 2018? Porque es cuando se da la primera exhibición de World Padel Tour. En ese momento, eh, con presencia en la final de los dos número uno de ese momento, que eran Maxi Sánchez y Sancho Gutiérrez, estamos hablando Perfecto. finales de 2018, y se enfrentaron en la final contra un ex número uno y contra un futuro número uno. Juegan contra Agustín Tapia, o le ganan a Agustín Tapia y Y a a Juan Juan Martín Martín Díaz. Díaz, claro. Exactamente, Tapia tenía 19 años, era su primera temporada jugando World Padel Tour, ya instalado en España, y arranca con Jardín jugando, después completa con Juan Martín ese año. Después al siguiente va a jugar con Vela, y vamos a ver también otras parejas que estaban, porque ya en 2019 World Padel Tour decide que el torneo empiece a puntuar, ya no era una exhibición. Se cumplían 50 años, se fue el torneo 50 aniversario de la historia del pádel, el World Padel Tour
de México en 2019. Tanto en 2018 como en 2019 la familia de Enrique Corcuera está ahí y es homenajeada. Pero Ok. en ese momento, ¿cuál era el contexto que se da en el torneo? Bueno, LeBron la semana previa en San Pablo se había convertido por primera vez en el jugador o el primer jugador español en ser número uno del mundo. Ujú. Lo hacía jugando junto a Paquito Navarro, que iba a alcanzar el mismo logro un par de semanas después por algunos ¿Me suena? desacoples en puntos. Y en ese momento esa disputa se daba con Maxi y con Sancho, que venían ya un poco más en caída, y contra Galán y Lima, también que eran los otros que estaban disputando ahí el primer puesto. La final se va a dar justamente entre los nuevos número uno, entre Paquito y Lebrón, pero iba a ser título para Maxi y Sancho, nuevamente coronándose ya con la pareja un poquitito más desmembrada. Venían de perder el número uno del mundo. Ese torneo nos deja uno de los highlights más grandes de la historia del pádel. A ver si te acordás, yo te A digo, ver. 2019, Sancho en México. Una contra lateral, mete por abajo de las piernas, ¿puede ser? Exacto, una contralateral de Willy, hermosa. Vamos a ponerla, si no tiran abajo del canal no importa. Vamos a ponerlo, valió la pena. Si nos desmonetizan el No coso y nos importa. tiran el canal, valió la pena. Pues esa jugada hay que verla 100.000 veces con la narración también de Lalo Alzueta maravillosa. Otra perlita de ese torneo, se queda fuera en previa un tal Arturo Coello. Tenía 17 años, Bien. jugaba con Restivo, O jugámoslo en sea, Restivo. pero Coello no arrancó siendo jugador pareja número uno y saliendo de doble bag y todas esas cosas. O sea, también jugó previa, Arturo. También jugó previas, Ah, viajó a México a jugar una previa, perdió contra Chisco Gil y Sergio Alba Sánchez, no pudieron meterse en el cuadro principal, pero algo me dice que Coello va a tener bastante revancha en los torneos que se vienen. Primero un torneo que no se viene, porque es el 2020, por la pandemia, lo que se iba a disputar cambió todo el calendario, se jugó prácticamente, si no totalmente, en España. No me acuerdo si hubo algún torneo en Portugal, pero la situación de la pandemia truncó un poco los planes de internacionalización que se venían llevando adelante, con lo cual saltamos a 2021, que es el torneo, iba a pensar otro adjetivo, pero tengo que decir el torneo insoportable. No sé si te acordás, un torneo ese en México que se juega en la altura, con ujú, pelotas de baja presión, y había puntos que duraban 5 minutos. sí. Lo lenta que era la pista en esa ocasión era inmirable. Perdón por a quienes recuerdan eso, creo que todos nos acordamos de lo que fue ese torneo, pero a la vez tenemos que tener en cuenta que, bueno, hubo algunas sorpresas ahí y hubo también mucha historia. ¿Por qué? La primera sorpresa es que Sanz y Cilingo les ganan a Tapia y Sancho en el primer partido. Primera ronda, Sanz y Cilingo, Tapia Sancho. Y después Momo González y Javi Rico les ganan a Vela y a Arturo Coello, que hasta ese momento se le venía complicando. Decíamos, ya Arturo por lo menos un escaloncito más, ya estaba jugando con Vela 2 años después. ¿Sí? Decíamos, 2019 previa, 2021 está jugando con Vela en el torneo de México. Es impresionante. ¿Y cuál es el contexto de ahí? Bueno, Paco Navarro y Martín Dineno venían de disputar Paquito 7 finales Navarro, muy consecutivas. bien. ¿Cómo? Uy, no, estoy haciendo memoria, estoy haciendo memoria. Claro, Paco y Martín venían de jugar 7 finales consecutivas y Ujú, les estaban pisando los talones a Lebrón y Galán. ujú. Lebrón y Galán pierden en cuartos de final contra Estupa y Alex Ruiz, ¿sí? ¿Cierto? Que son los que van a enfrentarse en esa definición contra Paco y Martín, que llegan a la octava consecutiva. Pero esta octava tiene una particularidad, y es que si Paco y Martín la ganan, son los nuevos número uno del mundo. Situación que, como sabemos, no aconteció. Probablemente el reinado de Galán y Lebrón, hasta que se termina con Tapia y Coello, no tuvo mayor amenaza que ese partido. Que ese partido, sí. Incluso Sin estando set embargo, arriba, puede ser. no, uno arriba. Set, Perdón, no. Pierden el primero, ganan el pierden el segundo primero. y pierden el tercero. Uf, Sí, sí. justísimo. O sea, Estupa y Alex les ganan a las parejas 1 y 2, se coronan, ganan su segundo título en ese momento porque habían ganado también en Cerdeña y les impiden a Martín y a Paco ser nuevos número uno del mundo, algo que después como pareja no pudieron conseguir. Ya nos vamos a 2022 y la cosa se complica mucho. ¿Por qué?
Del 21 al 27 de noviembre se juega el World del Tour de México. Me Del acuerdo. 28 de noviembre al 4 de diciembre se juega el Major de México en Monterrey. Dos Uf, torneos consecutivos en México de dos circuitos distintos que, bueno, fue el primer año en el que eso se dio. Y a la vez, las parejas ahí ya se habían roto, estamos a final de temporada, creo ujú, que fue el final de temporada más caótico. sí, Chingo y Tello se separan en Buenos Aires un par de semanas antes. Paco y Dineno también se habían separado, ya Buenos Aires no lo habían disputado juntos, se habían separado después de Santander. Y ahí es donde viene la famosa elección de Paco, que decís, bueno, tengo a Chingo y a Tello, voy por este. por El meme de yo quería el chiquito, bueno, eligió para el al gato, otro. claro, y se pasó a la derecha. ¿Sí? Qué Chingo va a momentos. jugar con Garrido y Martín Dineno queda junto con Coqui Nieto. Para ese torneo, para el primero de World del Tour, Vela y Coello se bajan. Lebron y Galán se bajan. Con lo cual quedan solamente Sancho y Tapia, que pierden en el debut con Sanz y con Campa. Nuevamente Sanz ganándole a Sancho y a Tapia en México. Y va a ser la primera final y la única hasta el momento que el Gato Tello gana en su carrera. Y también la única de Paco en la derecha, ¿no? Bien. En un torneo que, si bien no tuvo a dos parejas, no tuvo a la número uno y a la que estaba ahí con Vela y Coello creciendo, les ganan a Cookie y a Martín en cuartos, les ganan a Garrido y a Chingo en semi, y a Stupa y a Lima, que recordemos Stupa y Lima en ese momento Durísimo. eran tremenda pareja, eran la tres ellos, Es verdad. les ganan también en tres, todos los partidos en tres sets, con lo cual, si bien esas parejas no estaban o las primeras no estaban, de ninguna manera se le puede restar mérito a lo que fue ese torneo. ¿Me dejás hacer un paréntesis ahí? Tiempo más tarde, ya en 2010, recuerdo que hicimos una entrevista con Paquito Navarro y él nos decía que ese torneo fue el que nos lo confundió de alguna manera para seguir el año siguiente, de que sus sensaciones no eran buenas jugando en la derecha, de que sentía que se le daba vuelta a la pista y demás, pero dijo, si con este poco tiempo de adaptación puedo ser campeón, imagínate con una pretemporada y trabajando. Bueno, el final de la historia no es el mejor, pero lo recuerda Paquito, es un título de World del Tour profesional y es la primera final Mm. que gana el Gato Tello, que también es importante para su carrera. Mira toda la No, historia es que tenemos en excelente. México. Sí, dijimos, aparte, me acuerdo en ese momento dijimos ganar es perder. Sí, México tiene estas cosas, ¿no? Tiene como. No, no es un torneo que pasa así nomás. Y sobre todo, no va a pasar así nomás la semana siguiente al que decíamos recién de World del Tour, que es el Monterrey, el Major, es la primera edición. Es un torneo que es primero, único y último. ¿Por qué? Porque es el primero que gana Vela en Premier Padel, Sí, el único que gana en Premier Padel y el último título que gana en su carrera. ¿Sí? Junto a Arturo Coello no habían estado la semana anterior, le gana la final a Tapia y a Sancho, que si estamos hablando de final o de finales de 2022, es porque ya el cruce que había sido previo, ¿sí? De Vela y Sancho, perdón, bueno, Vela y Sancho eligen a Tapia y Coello, después se cruzan porque Vela vuelve a jugar con Sancho y Tapia empieza su era con Coello. Entonces, en ese momento jugamos las parejas actuales sabiendo que en el futuro vamos a hacer parejas cruzadas y se quedan con ese título, el último de Vela en su carrera. me había olvidado por completo de la segunda etapa de Vela y Sancho, pero se me había borrado de los sesos Hay directamente. cosas que elegimos, pero se llama preservación, Sí, eso. una cosa que nos dicen, una aclaración apenas mínima, de que es cierto, LeBron no fue el primer español en ser número uno, sino el primer jugador nacido en España. Bueno, una diferencia, Juan Martín había sido número uno, nació en Mar del Plata, nacionalizado español, pero ahí estaba el detalle. Vale, vale. Nos metemos los últimos 2 años, o sea, 2022 fue eso, 2023 y 2024, ya Sí. también mutando Premier Padel y Sí, los vamos a al pasar más Tour. rápido pues son varios torneos. El México de World del Tour 2023 es el que Tape y Coello aseguran el puesto número uno en World del Tour, Exacto. lo cual tampoco ya nos decía demasiado a esa altura porque World del Tour tenía fecha de vencimiento. Les ganan la final a Livakia Burger, que Es ya verdad. habían sorprendido en Buenos Aires, habían amenazado en La Rioja, y creo que ese torneo el DF confirma de, che, estos pibes
están Vale, para muchísimo. Le habían ganado los ultra pibes a los super pibes super pibes. en la semifinal, una victoria importantísima para ellos. Y a la vez también un jugador que ya nombramos se va a despedir, va a ser su último torneo profesional ahí, que es Juan Martín Díaz. Jugando junto a Miguelito Lamperti, se retira en el torneo de México, Qué lindo. de World Padel Tour. No hubo Premier, no hubo el Major por el huracán Otis. ¿Sí? Claro. Fíjate cómo tenemos también una pandemia y un huracán que suspenden algunos de los torneos en México. Y ya pasamos a lo que es reciente hasta el torneo de Cancún, en la Casa del Pádel, en Acapulco, se juega primero el P2, que es la despedida de Galán y Lebrón. Es el torneo donde ellos ya habían anunciado la separación, juegan su último torneo, llegan a la final, una final realmente que debe haber sido de los peores partidos de la pareja. Pierden 6-0 el primer set contra Tapia y Coello, después el segundo es un decoroso 6-4, pero me acuerdo el nivel de los dos ese día En fue 20 minutos creo que fue el primer set, sí, sí, el tremendo. primer set fue tremendo. Y bueno, ya el segundo torneo es eso, ¿viste? Donde uno dice, a ver, este torneo y pincha o toca ahí, ganaron Tapia y Coello. Y este torneo ganaron Tapia y Coello. Y bueno, así. Fue el octavo consecutivo. El Y octavo aseguran también el número consecutivo uno, y matemáticamente. aseguran el número uno, exactamente, ganando el Major, porque el otro había sido un P2 de nuevo en la ciudad de Acapulco. Así que este ha sido un poco el repaso de los torneos que se han disputado en los últimos 7 años, que desde la era World Padel Tour en adelante en México, en distintas ciudades, ¿no? Dijimos el DF, tuvimos Cancún, tuvimos Acapulco, tuvimos Monterrey, y obviamente que también vale la pena mencionar, por ejemplo, una cantidad enorme de torneos de A1 o de en su momento APT que también se han disputado en el país donde nació el padre. Impresionante. Iba trayendo recuerdos. Para mí Es hay la uno idea. también en México, emblemático, por el partido, por todo, que fue cuando, acá lo hablamos con Mike Yanguas, en ese momento, ya se habían amiga, mostrando la camiseta después del partido de Juan Lebrón. Momento insignia, quizás. Califíquenlo como ustedes Totalmente. quieran, si le gustó, si no, qué sé yo, pero ese Me quedé momento en la despedida yo, me quedé en en la la despedida, despedida. es cierto, claro, es en la despedida. En ese mismo torneo, después de jugar, para mí LeBron uno de los mejores partidos después de su lesión, ¿te acordás? Un poco en el codo ahí, jugando a la derecha, impresionante el partido que jugó. Y bueno, nos viene el recuerdo por eso, ante la pareja que en definitiva es la que los Les gané separa, Qatar. les gana en Claro. Qatar, efectivamente. Ivo, estuviste en la presentación del Argentina P1, llega a Buenos Aires, conferencia de prensa, en tips, entradas, cosas para que la gente sepa. Bueno, se van a poner en venta las entradas a partir del 20 de marzo. No hay demasiada información más respecto de eso, ni de precios, ni el tema localidades. Veremos, es una sede nueva. Lo que sí marcó Santiago Brito, el Parque presidente de Roca. APA, es que sí, que va a ser en Parque Roca, pero que a diferencia de los torneos que se venían desarrollando en el país, no van a estar todas las pistas en el mismo lugar, sino que la principal va a ser el Estadio Mediterráneo de Weiss y que el resto van a estar en una nave de 7.000 metros cuadrados que se va a construir, en donde van a estar las distintas pistas. No tenían bien claro si eran dos o tres pistas más, Bien. pero bueno, allí se van a completar lo que se necesite. Todavía un poco me parece que lo vamos a ir aprendiendo o viendo a medida que avancen las cuestiones. Le preguntaron a Brito también la posibilidad de otro torneo en Argentina. Por ahora eso no es algo que esté demasiado cercano ni contemplado. Pero bueno, esas son algunas de las principales novedades de el primer torneo de Premier Padel que se va a disputar en la ciudad de Buenos Aires. Buena noticia, un estadio también con un poco más de capacidad. Leía en las redes sociales del torneo que, bueno, uno de los principales focos de pregunta y demás era la distribución en cuanto a si van a estar numeradas o no. Lo voy a buscar en este momento, si tranquilamente, acá lo encuentro, ya dice, martes 27, miércoles 28 y jueves 29, las plateas serán diferenciadas entre alta y baja sin numerar. Ya para Ujú. cuarto, semis y final, todas numeradas, lo cual es bueno, ¿no? Para asegurarse Sí. tener su asiento libre y que haya mayor comodidad para los espectadores. Algo muy parecido a lo que pasaba en los torneos cuando se disputaban tanto en Mendoza como en Mar del Plata, ¿no? Los primeros días, mayor movilidad, aparte dentro del terreno principal para ver las distintas pistas.
o claro, bueno, sí, las distintas pistas para moverse de partido a partido, sobre todo porque hay menor demanda en ese momento y ya cuando los partidos empiezan a tener mayor público, cada uno su lugarcito para no complicar todavía más. Llevamos ya más de una hora de stream. Mañana, martes, está comenzando el P1. Bueno, lo digo, ya está. Lo digo. Dígalo, dígalo. El director del Miami P1 será Fernando Velasteguín, a quien tendremos el lunes que viene aquí sentado charlando con nosotros. El que es, a mi consideración, el Ah, mejor jugador de la historia del pádel. Para otros, puesto compartido con Juan Martín Díaz. No sale de ahí la discusión. Algunos de la época de los 90 tendrán en la retina a un Alejandro Lasaigues, por caso, pero el lunes que viene, Vela, después de su estreno, va a estar acá charlando con nosotros, ya confirmado y demás. Dicho lo cual, impresionante. tenemos cuadro confirmado para el próximo torneo. Se juega indoor, las finales son el domingo y con el top 100. Es decir, el Con inodoro la del carne al lugar. asador. Claro, vamos con todas las cosas en su lugar. Análisis breve, antes de darte paso, Ivo, se mantiene el doble bye en el masculino, no así a partir del torneo de Santiago. Había muchas dudas en cuanto a eso, pero como si dijeron que se volvía a los cuadros del año pasado y demás, bueno, ya estaba así para este torneo. A partir del siguiente, sí, jugarán creo que 16avos de final. En el masculino, eh, semifinales, si se da la lógica, Estupa Lebrón contra Tapia Coello. Por el otro lado, Galán Chingotro contra Coqui Nieto y Mike Yanguas. Pero para mí el gran partido de los octavos de final puede llegar a ser, en el caso de que Leos Burger y Pablo Cardona ganen en su debut, jugando en octavos contra Estupa y Lebrón. Partidazo para ya la jornada de debut de los máximos favoritos, enfrentándose a quienes en Riyadh derrotaron Claro, la revancha. a Galán y a Chingoto. Y en cuanto al femenino, camino muy difícil de que les tocó a Ari y a Paula, debutando eventualmente ante Talavani y Sarifova en octavos de final, cuartos, estoy llevándome en caso de que ganen las máximas Sí, sí. favoritas, cuartos contra Austero Alonso y semifinales contra la Bea Claudia. Es decir, camino complicado para Ari y Paula. Impresionante. Estamos con no sé qué te genera a vos. Es una situación esta extraña para nosotros. Decimos, Vamos. vemos un torneo, ¿me genera más ganas de ver todavía o te calma un poco las ansias? ¿Qué te genera? Lo de ver Eh, el torneo anterior, no ver Gijón, ver Cancún y decir, bueno, dale, quiero todo, quiero todo. a ver, para mí este torneo de Miami va a ser para el ojo del público que no está empapado al 100%. Yo creo que la gente que está mirando este stream, informándose sobre lo que pasa, es gente que está metida al 100% en el pádel, que sabe todo lo que va sucediendo y demás. La gente externa, lo puedo hablar en mi grupo de amigos y demás, que ven highlights y se prenden algún partido cuando se lo vendés bien y demás. Creo que va a ser como un revivir estos dos torneos. Dos Que torneos sale año de debut. nuevo. Claro, arranca y se relanza otra vez la temporada. Riyadh fue un torneo que estuvo bien desde lo deportivo, pero un poco la lluvia fue complicando el seguimiento para aquellos que no están en el día a día. Totalmente. Pero acá tenés en los octavos de final, bueno, yo mencionaba ese partido de Augsburger y Cardona contra Stupa y Lebrón, pero puede llegar a darse un Tello Livac contra Coqui y Yanguas, también en octavos de final. Puede llegar a Mm. darse un Arroyo Alonso contra Leal y Sancho. Es decir, hay muchas parejas peligrosísimas. Este otro no lo mencioné, pero bueno, tendrían un debut complicado. Pero Chozas y Alex Ruiz, en caso de vencer al ganador de Oria Esbri y Torres Cepero, se medirían con Galán Chingoto. Es decir, eh, puede haber en octavos de final partidos complicadísimos para las parejas de arriba, lo cual como espectador lo celebro. Y como comentarista de este torneo también. Espectacular. Te vamos a tener en la transmisión, ¿cuándo? Estaré la semana en pista 2 narrando, no sé, todavía no está el orden de juego de los partidos, pero estaremos ahí, aquí siguiendo todas las alternativas de lo que pase. Te estaremos haciendo el aguante dentro de lo que se pueda de la transmisión, porque agrego un paréntesis. Acá en Argentina,
los partidos se ven por Disney Plus, Disney ha metido publicidades en las tandas, entonces cortan la transmisión internacional y los banquillos no se ven más. Es decir, nos hemos quedado ya prácticamente sin banquillos acá, así que quienes tienen la posibilidad de escuchar la transmisión que hacen ustedes ahí, además de todo el conocimiento y la gran transmisión que hacen, van a tener la posibilidad de ver, sino que se les corte en la mitad por una publicidad. Acá en España se ve a través de YouTube los primeros días, hasta los octavos de final, todas las pistas en abierto. Y a partir de cuartos, ya en Red Bull TV, cuartos, semis y final, se puede ver por ahí. Así que nada, disfrutar de esta semana de pádel. Lo extrañamos hoy a Seba, nos faltó alguien que pare la pelota y tenga algo de criterio para analizar. Sabe, faltó el que sabe. Falta el que sabe, pero esperemos haber estado a la altura. Nos vamos a reencontrar el lunes que viene, misma hora de siempre, 22 horas. Bueno, no sé si cambia ahora el horario invierno, verano, no lo tengo claro, pero de todos modos, 22 horas España, 16 horas Argentina para analizar lo que dejó Miami y con una entrevista muy esperada. Abrazo grande. Así de una. Sí. No, está bien. No, Miami me lo confirmó. Bueno, Abrazo grande. muchas gracias. Saludos a todos del otro lado, gracias por bancarnos. Que tengan una linda semana. Que tengan una linda semana, definitivamente. Chao. Y vas diciendo